Amigos, soy Fernando, católico, laico, casado y padre de familia. Les he preparado un tema que será de su interés. ¿Es pecado o no es pecado? El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1849, establece que un pecado es una falta contra el amor verdadero a Dios o al prójimo. Se ofende a Dios al preferir apegarnos a deseos, palabras o actos contrarios a su ley eterna, es decir, los 10 mandamientos. Por el pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, la naturaleza del hombre quedó dañada. Es lo que se conoce como la concupiscencia, debilidad ante el pecado. El apóstol Santiago, en el 1.13 de su epístola, nos dice que cuando uno es probado por una tentación, no digamos, es Dios quien me prueba. Porque Dios no prueba a nadie, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia, que le arrastra y seduce. El apóstol San Pablo, en su segunda carta a los Efesios 6:11, nos dice: revestíos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Pero también el apóstol San Pablo, en su primera epístola a los Corintios 10:13, nos dice: no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. De acuerdo con su gravedad, se reconocen pecados veniales y mortales. El pecado mortal es una infracción grave de la ley de Dios y aparta al hombre de la gracia de Dios. Rompe nuestra relación con Él por haber preferido un bien inferior en lugar de su amor. En el numeral 1857 del Catecismo se establecen las 3 condiciones para que un pecado sea mortal. Materia grave, cometido con pleno conocimiento y cometido con deliberado consentimiento. El pecado venial ocurre cuando la infracción no es una materia grave, o cuando la desobediencia es sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento, aunque la materia sea grave. El pecado venial no nos aparta de la gracia de Dios, pero daña nuestra relación con Él. En San Mateo, capítulo 5, Jesús nos habla sobre las bienaventuranzas, que llevan a la perfección los mandamientos de la ley. Y en el 5:48 nos dice: sean perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Una imperfección es cuando, sin llegar a pecar, en nuestro actuar o pensar nos faltó amor a Dios o al prójimo. En nuestro acto de contrición reconocemos que hay pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. El pecado de omisión ocurre cuando, pudiendo hacer un bien a alguna persona, decidimos no hacerla. Una conciencia sana y bien formada, es decir, que no se va a los extremos, ni es laxa ni es escrupulosa, y que sabe distinguir entre imperfección, pecado venial, pecado mortal, es la que nos guía a descubrir lo malo y a buscar lo bueno en nuestro pensar y actuar. Para una conciencia laxa, nada es pecado, o un pecado grave o mortal lo considera una falta leve. Se escuda en que no le hace mal a nadie, para llevar una vida
moralmente errada. En el otro extremo, para una conciencia escrupulosa, todo es pecado, incluso una imperfección, la ve como un pecado grave. Ambas son conciencias enfermas, tal vez desde la niñez por una mala formación religiosa. Pero mediante una dirección espiritual por un sacerdote y con el auxilio del Espíritu Santo, estas conciencias pueden ser sanadas y formadas. Si nuestra conciencia no se va por los extremos y nuestra conducta se apega a una prudencia cristiana, al acercarnos al sacramento de la reconciliación, el sacerdote puede respondernos a nuestras dudas de conciencia e irnos guiando en nuestra vida espiritual. En su primera carta del apóstol San Juan 1:7 nos enseña que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Amigos, si les gustó este tema, les pido se suscriban a mi canal y lo compartan. Mientras tanto, les deseo paz y bien.